tema que a mí me tocó y elegí exponer es, antes que nada, la importancia del equipo ortopedista fisioterapeuta en la rehabilitación del paciente. Nosotros cuando hablamos de rehabilitación, no nada más nos enfocamos a un grupo exclusivo de profesionales. Tenemos todo un equipo encargado en rehabilitación que va desde el doctor, desde la enfermera, desde que llega el paciente, y no solamente hablo de ortopedista fisioterapeuta en el ámbito ya de la cirugía, sino hay un proceso por el cual se establece si el paciente es candidato a una cirugía o si es candidato a una fisioterapia. Entonces, bueno, si quieren pasar la siguiente. La rehabilitación se define como un conjunto de intervenciones encaminadas a optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con afectaciones en la salud en la interacción con su entorno según la OMS. Entonces aquí es lo que les hablaba, justamente existe el médico en rehabilitación, el ortopedista, la fisioterapeuta, la enfermera en rehabilitación. Todos estos tienen un punto en común, que es rehabilitar al paciente por una acción que ha perdido, por una lesión que pudo haber sufrido. Y todavía en el equipo médico, eso es muy importante también establecerlo, de repente nos llega a dar duda desde dónde a dónde es nuestra participación, dónde ya yo como fisioterapeuta termino mi labor, dónde empieza también ya lo de un cirujano. A veces es complicado y sobre todo es complicado cuando no conocemos el actuar de cada uno de los profesionales. Entonces yo les voy a hablar un poquito de qué se encarga un fisioterapeuta en la parte de rehabilitación. Fisioterapia como tal tiene una optimizar, tiene muchos objetivos, pero uno de ellos es rehabilitar al paciente. Entonces yo les voy a hablar principalmente de qué es la fisioterapia para que ustedes también lo conozcan y sepan el actuar de un fisioterapeuta. Bueno, la fisioterapia son servicios para desarrollo, mantenimiento y restauración del movimiento máximo y la capacidad funcional a lo largo de la vida de una persona, con el entendimiento que el movimiento funcional es fundamental para lo que significa ser saludable. Esto la WCTP de 2019. Entonces, como vemos, la fisioterapia se encarga también de ir potenciando el movimiento. El movimiento es la base de todo organismo vivo. Sin movimiento no hay vida. Entonces, muchas lesiones se pueden prevenir por el movimiento. Por la falta del movimiento es que se producen estas lesiones. Hay ocasiones en las que vamos caminando, nos esguinzamos un pie, ¿no? Entonces, nosotros tenemos también ya lesiones previas a ellos para que un esguince sea así tan fácil de ir caminando. Hay ocasiones en las que un deportista está jugando y se lesionó un miembro. Lo primero que antes se hablaba era de no lo muevas, no lo muevas, ¿no? Y claro, porque si moviéndolo fue que se lastimó, pues debe de dejar reposo, pero tenemos que hablar de un reposo relativo o un reposo analítico, saber qué no mover. Yo me acuerdo mucho cuando estaba rotando por las clínicas del sur en el IMSS y la mayor parte de los pacientes llegaban por fractura, polifracturados o por fractura de muñeca. Y era muy interesante cómo la muñeca la supermovían de arriba para abajo. Lo que tenían lesionado era el hombro. ¿Por qué creen que sea esto? Si nos ponemos a pensar en el contexto, en cómo a una fractura se trata, pues ponen el yeso, ¿no? Ponen el yeso hasta el codo. Entonces, asimismo el cabestrillo. Y ya después el hombro pegado sin moverse. El hombro es de las articulaciones multiaxiales, es decir, tienen todos los movimientos. Entonces, esta muñeca tiene el reposo, se consolida la fractura, se reduce, todo bien. Pero el hombro es el que queda con el dolor y luego el peso del brazo, ¿no? Entonces la falta de movimiento está produciendo lesiones musculotendinosas y que después pueden ocasionar otro tipo de daños. Y bueno, siguiendo con la presentación, el movimiento aquí también lo definimos por la WCTP, que es quien nos regula como fisioterapeutas, que es importante mencionar que ya somos parte de un equipo, no nada más, antes fisioterapia, y eso creo que queda ya muy atrás, hablábamos de agentes físicos, ultrasonido, termoterapia, y sí, nos ayuda, pero la base de la fisioterapia es el movimiento y saber qué mover, cuándo mover y por qué mover. Entonces podemos definir también el movimiento, que es un elemento esencial en la salud y el bienestar y depende de una función integrada y coordinada del cuerpo humano en varios niveles. A niveles se refiere desde hueso, articulaciones,
músculos, tendones, sistemas, miembros inferiores y superiores, un segmento del cuerpo. Y la fisioterapia justamente se dirige hacia esas necesidades, potenciar en individuos o poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un pequeño video que es una aplicación que justamente, ¿no? Nos muestra el movimiento, cómo va, cómo se activan los músculos. Esto es de la flexión de la rodilla, cómo se activan los isquiotibiales, parte del tríceps oral, para que, bueno, los gastrocnemios, para que pueda flexionarse la rodilla. Entonces, cuando existe una afectación en alguno de los componentes, en algún nivel del cuerpo humano, es que se produce un daño y ahí podemos actuar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa si no me muevo? Y me gusta mucho esta página, igual se las comparto para que la sigan. No hacemos promoción ni nada de ello, pero se llama Fisio de Mente. Ellos son españoles, es una pareja de un fisioterapeuta y de una enfermera. Entonces, justamente también ahí habla del equipo multi-interdisciplinario, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente diapo, por favor. Entonces, aquí pregunta, ¿no? Ella quería, más bien, lo hacen también de una manera muy poética. Están muy, muy, muy padres y lo hacen mucha alusión a la parte de fisioterapia y rehabilitación. Entonces, aquí dice, ella quería curarse. Al menos eso dijo. Hazme daño si es lo que tienes que hacer. Cualquier cosa para ponerme bien, dijo, cómoda, tumbada en la camilla, con una toalla en el pecho y un rulo bajo las rodillas. Es la típica posición de un paciente cuando nosotros vamos a atender. Entonces, después, cualquier cosa, vale, te voy a preparar una rutina de ejercicios. No, cualquier cosa menos eso, demasiado sufrimiento. Prefiero que me abras, me pinches, me retuerzas, me manipules, lo que sea, mientras que yo no tenga que hacer nada. Y la pregunta es, ¿ella quería curarse? Pues realmente no, ¿no? Quería que la curáramos y muchas veces pasa eso, que muchos pacientes creen que durante toda la falta de movimiento que tuvieron, de repente llegas tanto con el fisioterapeuta como con el ortopedista, arréglame, ¿no? Entonces, este es un proceso que hay que darle seguimiento, entonces no nada de la noche a la mañana. Y también los ejercicios, yo siempre tengo la frase de, siempre hay tiempo para hacer ejercicio y cualquier persona a cualquier edad, bajo cualquier condición, puede hacer ejercicio. Claro, nosotros tenemos en nuestra mente ejercicios, híjole, salir a correr, salir a trotar, salir a caminar, y hay personas que a lo mejor están en reposo, en que no pueden moverse. Ahorita, pues con todo lo de la pandemia, oxígeno, en cama, sin salir. Entonces piensan que dices, no, no puedo hacer ejercicio, pero justamente nosotros también somos encargados de prescripción del ejercicio, de acuerdo a las características de una población o de un paciente en particular, porque quiero aclarar que también todo esto es individualizado, ¿no? Yo igual en algún tiempo, les cuento, tuve una paciente que ella me decía como de, oye, me da rehabilitación, bla, 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 le decían, hicimos citas, bla, bla, bla. El precio como que no le encantó porque también eso, ¿no? Quieren bueno, bonito y barato a veces lo que pasa mucho en el ámbito médico, ¿no? Pueden pagar mucho por ciertas cosas y de repente cuidar por su salud se les hace caro, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte económica que no le pareció mucho, ya no, le puse los ejercicios y después me contó que se ponía a ver videos en YouTube. Entonces era una fractura de tobillo. Entonces ella estaba viendo videos de YouTube. Ella no tenía ni idea de cuáles ejercicios, cuáles sí, cuáles no, pues se terminó lastimando más, ¿no? Entonces, si su proceso de recuperación iba a ser más rápido con la parte de la fisioterapia, tardó todavía un poquito más, porque era arreglar el problema original, tratar el problema original y aparte también está tratando las lesiones que se producen colateralmente, ¿no? Igual ahorita en pandemia, ¿no? Ahorita quien no se puso a hacer rutinas como Bárbara de Regil, con otras influencers, entonces también ahí hay lesiones, porque no todos tenemos la capacidad de realizar esas rutinas, ¿no? Incluso luego yo veía algunas rutinas de otras personas y ellas mismas se estaban lesionando, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante y quienes pueden ser los expertos para ver si están bien en las condiciones somos nosotros. Muchas veces llegan a nosotros como de, oye, ¿puedo hacer ejercicio? Mis articulaciones, mis cartílagos están bien para hacer el ejercicio, me gustaría correr, ¿no? Porque no para todos es el mismo ejercicio, no a todos nos gusta lo mismo. Entonces, bueno, vamos a analizarte, vamos a ver tu biomecánica, vamos a ver cómo se activan tus músculos, podemos ayudarte a que se activen de otra manera para que puedas funcionar mejor y reducir lesiones, porque todo el mundo va al doctor cuando ya se siente mal,
pero pocas personas realmente están en la parte preventiva, que eso es algo muy, muy importante. Hay que recurrir a la parte preventiva. Existe también igual anomalías en las que nosotros nacemos con esas condiciones, en las que nacemos con ello, y de todas maneras, a veces creemos que nos vamos a quedar así. Hay que quedar claro, el dolor no es normal. El dolor es un parámetro y una señal de que algo está pasando en el cuerpo. Entonces, el dolor, yo siempre les digo a mis pacientes, el dolor es su mejor amigo, pero es ese amigo tóxico que vas a tener un momento y después lo vas a dejar ir. Tienes que estar al pendiente, ¿sí? Pero después lo tienes que dejar ir. Y bueno, resolviendo la primera pregunta que les hacía de ¿qué me pasa si no me muevo? Pues bueno, tenemos que en los tendones, que son la parte de los músculos que nos ayudan a unirse con el hueso, reduce la tolerancia a la carga por la reducción del tamaño y el número de fascículos de las fibras de colágeno. Los tendones se van haciendo más débiles, por decirlo así, porque no se mueven. Los tendones son estructuras, al igual que los músculos, que están preparados y están ya, fueron hechos para el movimiento. Entonces, si el tendón no se mueve, para que el cuerpo produce más proteínas, más fibras de colágeno, entonces es como de, no se mueve, siempre ocupamos poquitas, entonces reduce el tamaño. Ah, pero cuando se quiere mover, han visto los videos, sobre todo hay muchos videos de los corredores domingueros que se ponen a correr, ¡fum! Tendones de Aquiles, ¿no? Cómo se les zafa. O también es por una sobrecarga de ejercicio. O hay algo, que algo está pasando mal, ¿no? La actividad metabólica del tendón es menor que en el músculo. Entonces, siempre hay que tener un equilibrio. El tendón trabaja junto con el músculo junto con el tendón. Entonces, la falta del movimiento puede ser que el músculo siga teniendo, por la parte de las proteínas, siga teniendo un metabolismo alto. Sin embargo, el tendón, que es el que se alarga y se acorta cuando hacemos un movimiento y es el que induce también a la contracción muscular, y aparte de que ahí tenemos los neuroreceptores, el órgano tendinoso de Golgi, que nos ayuda también a mantenernos en cierta postura cuando estamos sentados, al estar acostados, pues también reduce su actividad metabólica. La resistencia de la tracción, que se requiere elástica del peso total del tejido, se reduce con la inmovilización. Entonces es lo mismo, lo que le estaba comentando, ¿no? O sea, al no moverse, el tendón, pues es para qué me aferro, para qué me agarro bien, si de todas maneras estoy como aquí, como de vacaciones, no pasa nada, no me muevo. Entonces, cuando se quiere mover, se lastima. Y bueno, también las fibras de colágeno se vuelven más finas y menos organizadas y se reducen las uniones transversales. Los tendones tienen una disposición paralela, pero también hay ciertas fibras que atraviesan, que hace como una red en la cual cuando hay una contracción muscular, los tendones se tienen que estirar. Los tendones están a los extremos, el músculo adentro, entonces al contraerse, las fibras, las proteínas del músculo, al contraerse, pues el tendón se estira. Entonces, si solamente existen líneas transversales, el tendón es mucho más débil y más propenso a lesionarse. En otras estructuras, que ahora sí ya vienen los músculos, ¿qué pasa cuando no se mueven, no? Entonces, cuando los músculos no se mueven, al igual que en los tendones, hay una contracción. Las fibras de acción lenta se atrofian más rápido y las fibras de contracción rápida tardan más en comparación a las lentas. Entonces, aquí la segunda está rara, ¿no? Si las fibras de contracción rápida son las que se tienen que contraer rápida, cuando de repente volteamos, giramos y se tardan más, entonces, que las lentas sobre todo son los músculos antigravitatorios, ¿no? Los músculos cuádriceps, que son los que nos logran mantener parados mucho tiempo, incluso ahorita sentados, por ejemplo, todos los de la espalda, los que les ayudan a estar erguidos, pues son los de contracción lenta, para que se vayan contrayendo poco a poco y los permite estar por mucho tiempo en la posición en la que están. Entonces, si las fibras de contracción rápida, que lo que nos ayuda de girar el cuello, están más lentas, pues es lo que tenemos las lesiones, ¿no? O sea, la típica tortícolis que de repente nos da por voltear rápido, entonces no están bien activados o son músculos que no se dedican a eso. En cuanto a los cartílagos articulares, lo vamos a entender así. Nosotros estamos, por ejemplo, aquí puse esta imagen de rodilla, requerimos de una carga, ¿no? Entonces aquí es tal cual, la rodilla tiene un peso y esos cartílagos se van regenerando conforme también vaya habiendo un desgaste. El desgaste no quiero decir que sea como una fricción, simplemente es un peso. Entonces, al no haber peso, al no haber movimiento, pues también se va perdiendo esa capacidad de regenerarse.
Causa también el aumento de contenido en agua y disminuye el número de proteoglucanos. Entonces aumenta el nivel de agua, por eso luego es como estoy hinchado, ¿no? Es la palabra coloquial que lleva un paciente. Pues claro, no te mueves, se acumula mucho más el agua. También promueve la proliferación ósea, disminuyendo los osteofitos, haciendo que los osteofitos también aparezcan. Los osteofitos son partes en el hueso que aparecen, que son como huesitos que van apareciendo, entonces eso también lastima a la integridad de las estructuras, de los tejidos blandos. Y bueno, la posición de la articulación inmóvil también afecta el proceso de recuperación. Si hay un paciente o una persona que todo el tiempo está acostado, pues incluso nos pasa a nosotros, ¿no? De repente estamos mucho en una posición, a lo mejor, no sé, en flor de loto, pies de chinito, y de repente, ay, necesitamos estirar ya las piernas y hasta como que nos cuesta trabajo igual estirarlas, ¿no? Y ahí hay muchas estructuras que están participando, las musculares, porque el cuádriceps está en una constante o estiramiento o también una contracción excéntrica, o también la parte de las articulaciones están sobrecargando, entonces cuando estiramos es cuando se libera esa tensión y pues también eso perjudica. En el hueso, la pérdida del mineral óseo aproximadamente es del 8% en cada mes cuando el paciente está en cama. Yo les pongo mucho también como que de repente me gusta mucho compararla y me gusta también la parte de la medicina aeroespacial o medicina en ambientes extremos, que no solamente es medicina, ¿no? O sea, no nada más vemos un médico, es un equipo que está detrás de todo eso. Cuando llegan, no sé si han visto que bajan y luego en silla de ruedas, prácticamente los astronautas cuando van al peso. Por esto de la microgravedad, pues tampoco hay una resistencia muscular y tampoco hay una resistencia hacia el hueso. No hay algo que le esté diciendo al hueso, hay carga, hay movimiento. A pesar de que se mueven y que van y que tienen un protocolo para que se estén en movimiento, hay una pérdida considerable de hueso. Entonces yo los pongo así, ¿no? Los astronautas están en el espacio resolviendo cosas necesarias para la humanidad, ¿no? Entonces, ustedes que se pueden mover, prefieren estar en cama sin hacerlo. Junto con todo lo que los nuevos servicios que se nos van presentando a nosotros como personas, pues cada vez es menos el movimiento. Entonces eso nos perjudica también a nosotros. Se produce una pérdida mayor de huesos que soportan el peso del cuerpo que de las extremidades superiores. Es decir, hay mayor pérdida de hueso en las piernas que en los brazos, así en pocas palabras, porque las piernas están preparadas para cargar el peso. Muy, muy rara a la vez vamos a encontrar a alguien caminando con las manos, ¿no? Dando pasos con las manos. Entonces, pues bueno, cuando no hay movimiento, justamente se va perdiendo la calidad ósea, la osteopenia y pues también viene la sarcopenia, que es la pérdida también de las fibras musculares. Y bueno, eso al final de cuentas, en el adulto mayor lo vemos muy frecuentemente. El principal riesgo que tienen los adultos mayores son las caídas. A mí me impresiona mucho en los hospitales, por ejemplo, en el español, siempre vemos a pacientes y vemos a pacientes por fractura de cadera. Casi es así de los pacientes geriátricos, es el pan de cada día, fractura de cadera. ¿Y por qué? Porque no se mueve, pero el paciente quiere pararse al baño, no está su cuidador, se cae y se fractura. Y todo eso se puede prevenir. En el Hospital General, un compañero de la carrera, un año mayor que nosotros, él ya es todo un licenciado, él hizo un protocolo para la prevención de caídas en pacientes geriátricos. Entonces, por ahí también, si les interesa, pueden buscar su proyecto. Es muy interesante y justamente viene con todo esto, ¿no? El movimiento es la base de, ¿y qué movimiento? No vas a poner a las personas mayores, y que hay quienes sí, ¿no? Que siguen haciendo pesas, haciendo mucho ejercicio porque toda su vida se dedicaron a eso. Entonces, pues bueno, después ahí se los voy a compartir también para que chequemos un poquito. Y bueno, la parte mecánica, los iones mecánicos en la salud ósea deben tenerse en cuenta durante la rehabilitación. Entonces, pues bueno, esta parte también, los dolores en todo el sistema, siempre tenemos que tenerlo mucho en consideración, porque hay veces que a nosotros no nos duele flexionar, doblar la rodilla, pero al paciente sí. Entonces hay que tener mucho, mucho en cuenta esta parte del dolor del paciente. Y la carga y contracción muscular son dos fuerzas mecánicas responsables del desarrollo del hueso. Por lo mismo, ¿no? Entre más movimiento, más osteoclastos van destruyendo el hueso.
pero también, así como inducen a la destrucción del hueso, los osteoblastos se encargan de irlo construyendo. Si no hay movimiento, no hay osteoclastos que lo destruyan y de repente llega a haber más osteoclastos que osteoblastos. Hay un desequilibrio ahí de las células, entonces pues hay una pérdida mayor y considerable de hueso. Y bueno, hay estudios que con personas inmovilizadas con distrofia muscular y paraplegia, que son también dos afecciones que no necesariamente son inducidas por nosotros, o sea, nosotros no la elegimos o no las provocamos, sino son lesiones más allá han mostrado, han mostrado tasas de pérdida ósea que se acercan al 1% por semana. Hay personas que van caminando, sobre todo igual en las prácticas lo veíamos mucho con lesiones medulares, ¿no? Por arma de fuego, por armas punzocortantes, pues pierden la movilidad, ¿no? Y cuando son de lesiones altas, pues entre más alto haya sido en la médula espinal la lesión, hacia abajo hay mayor pérdida de movimiento. Entonces, aunque nosotros lo movamos, aunque nosotros estemos haciéndole choques articulares, haciéndolo todo, llega a haber una pérdida de hueso. Entonces también por eso es muy importante el estarse moviendo. No es lo mismo el movimiento, y ahí retomo un tema muy importante en la fisioterapia, que la fisioterapia pasiva es como si no hicieras nada, ¿no? Entonces siempre hay que inducir al paciente a que lo haga. Sí, en algún momento, en algunos inicios, es bueno mover las articulaciones para mantenerlas, mejor moverlas que no hacerlo, pero no siempre quedarse con la fisioterapia pasiva, lo que comentábamos en el meme del principio, ¿no? Pues sí, hazme lo que quieras, tuérceme y demás, mientras yo no haga nada, todo está súper bien. Y es justamente, hay que cambiar un poco la idea de los pacientes de eso, que fisioterapia en general, la rehabilitación depende del movimiento. Y bueno, pues también los ligamentos, que es una estructura muy importante, disminuye la fuerza, rigidez del ligamento y aumenta la rigidez articular. Es decir, los ligamentos disminuyen la fuerza en la que están acostumbrados y aumenta su rigidez. Es decir, los ligamentos, yo siempre les digo, son como diurexitos que van de hueso a hueso para unirse. Son súper elásticos, son como ligas, ¿no? Entonces, si hay rigidez, pues ese ligamento también está más duro, acorta mucho la distancia, no mucho, acorta la distancia y pues ya no se mueve como antes, no permite el movimiento articular. Entonces, eso que nos produce una rigidez articular. Hay quienes todo el tiempo le están tronando los huesos y no les duele, porque a veces también y no pasa eso, no hay dolor por el momento, pero el cuerpo siempre pasará factura. Y bueno, la reducción de la masa es el resultado de la degradación de colágeno que supera su síntesis, lo que les comentaba igual hace ratito con los huesos. Y esto produce cantidades desproporcionadas de colágeno joven, inmaduro, que se distribuye de modo aleatorio y desorganizado. Entonces, si no tiene como una guía, una secuencia, pues también se crean como sea, ¿no? Ahí como se deben entender. Y bueno, una carga suave incluso durante la inmovilización puede reducir al mínimo o anular estos cambios. La carga es necesaria para mantener los puntos de inserción. Lo que les decía, en pacientes en cama, lo que luego llegamos a hacer son choques articulares. Tal cual, con una ligera presión, sobre todo, digamos, en rodilla o en codo, pues se da al paciente hacia el movimiento que tiene, se da un ligero golpeteo también para que haya ese choque articular. Y bueno, la carga puede ser por movimientos articulares o acciones musculares por el ejercicio de fuerza. Y bueno, todo eso pasa cuando no nos movemos. Y bueno, entonces siempre hay que estar en constante movimiento. Incluso luego también, luego muchas veces en la consulta preguntan, ¿no? ¿Y cuánto movernos, no? Y cada cuánto los ejercicios. Entre más se muevan, mejor, ¿no? Entonces yo mínimo les digo 3 veces al día, ¿no? Así el protocolo de ejercicios que programamos para ellos. Y si no, también muchas veces es como, es que ya tengo dolores de espalda, me duele el cuello, yo cada media hora párense, con pararse cada media hora al menos, de verdad que hace mucho la diferencia. Ahorita ya las aplicaciones, los relojes incluso te dicen como de, hey, no te estás moviendo. Después también hay que hacerle caso a esa parte, ¿no? O sea, ¿quién ya no escucha su cuerpo? Y pasa que ya las aplicaciones o la tecnología nos tiene que estar diciendo, muévete, casi es como vive. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Estarse moviendo. Y bueno, aquí vamos a entrar a un tema igual controversial, que quién es mejor, ¿no? ¿El ortopedista o el fisioterapeuta? Como la guerra de los siglos y de los siglos. Y bueno, aquí pongo este meme que está de súper moda ahorita, como ortopedia versus
fisioterapia, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, yo creo que lejos de vernos como como quién debe dar, quién no debe actuar, primero hay que pensar en trabajar de manera multidisciplinaria, interdisciplinaria y ahorita transdisciplinaria. Es muy necesario, aquí está el meme así como equipo multidisciplinario, ¿no? Y es muy importante. Realmente a veces desconocemos la labor que hace nuestro profesional de al lado, nuestro colega, porque creemos, yo lo digo así, ¿no? Como fisioterapeuta, todo lo que arreglar con movimiento. Un ortopedista, ¿cómo lo va a arreglar, no? Un médico en rehabilitación, ¿cómo lo va a arreglar? Porque así fue su formación. Así ha sido la formación siempre. Entonces no está mal, porque al final de cuentas ese es el enfoque que le estamos dando, pero sí es necesario saber hasta qué punto está mi actuar, hasta qué punto lo está haciendo, ¿no? Incluso yo lo veo, por ejemplo, igual aquí con mis colegas, luego hacemos sesiones, ¿no? Entonces luego es la pregunta. Incluso yo tengo el área de profundización en neurología. Me gusta mucho la parte de ortopedia, pero neuro es como lo que más me gusta ver. Pero incluso un paciente no solamente es neuro, no solamente es la parte del sistema nervioso central, periférico que está dañada, es todo un conjunto de. Entonces, ¿cómo queremos yo a veces me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo queremos tratar a un paciente desde un enfoque solamente puro como nosotros, ¿no? O sea, incluso hablando de cualquier profesión, ¿no? O sea, la parte psicológica, la parte mental, la parte biológica, la parte administrativa, incluso porque luego hay pacientes que llegan y te cuentan como todo lo que les pasa y tú dices, no, lo que no necesita, usted no necesita un fisio, necesita un contador que le resuelva su vida económica y con eso muchas tensiones y dolores se les va a ir, ¿no? Y muchas otras que dejaron, pues ahí el ortopedista también puede echar mano de ello. Entonces, pues bueno, la plática va más enfocada como a que conozcan un poco la labor de un fisioterapeuta, la importancia que tiene. Yo incluso cuando estaba haciendo la presentación pensaba en poner un poquito más pues sí, como de semejanzas de qué podría comentarles para que se entendiera un poquito más y de repente llegó a mi mente como de, sí, es como Batman y Robin, ¿no? Pero en cuanto a esta parte, no creo que exista una persona o un profesional que esté superior a, lamentablemente en México, en la parte de salud, en los servicios de salud, sí tienen que pasar un protocolo de primero del médico general, luego si él lo considera necesario, pues ya a la especialidad médico en rehabilitación, a la parte de rehabilitación y al final llegan con nosotros. Pero todos nosotros tenemos una parte autónoma, nosotros podemos hacerlo. Pero por ejemplo, si a mí me llega un paciente con una fractura que no ha consolidado y que sigue, que sigue, que sigue, yo no lo voy a poder ver hasta que esté esa fractura. Y también debe de ver un porqué de que no esté esa fractura consolidada si ya ha pasado. Entonces, si yo con qué hacen mis otros compañeros en la parte de rehabilitación, los refiero. Y todo eso empieza desde la formación, empieza como estudiantes. Entonces, si nosotros empezamos también a verlo de manera global, integrada, yo no me voy a poner a hacer una cirugía porque mi formación no fue de una cirugía. Yo no estudié para esa parte. Sin embargo, conozco quién sí lo puede hacer y si lo hacemos de manera en conjunto, podemos llegar a obtener mejores resultados para el paciente. Entonces, en los siguientes diapos vienen como muchas imágenes que igual les quiero contar qué es la fisioterapia, ¿no? Ahí está el Instagram también por si de repente lo quieren checar de FisioUNAM, lo creamos en mi generación, un grupo, un poquito igual como de qué va la fisioterapia. Igual aquí vemos la foto del lado derecho, es la foto este es un aparato que se llama Motomed, está en el Hospital Español. Y bueno, también esta parte, sobre todo este aparato es para los pacientes cuando están en terapia intensiva y no se pueden mover, como es muy importante, ¿no? Porque incluso llega a pasar de que tanto que no se mueven, se empiezan a consolidar ya las articulaciones, bueno, no consolidar, se empiezan a osificar las articulaciones. Bueno, ahí yo no voy a intentar moverlo porque va a ser mucho más doloroso para el paciente si ya veo que hay una osificación considerable. ¿A quien llamo? Al ortopedista, ¿no? Entonces también hay que saber hasta qué punto estamos nosotros para actuar. En las siguientes imágenes igual está la parte de todo lo que es fisioterapia, sí, también son agentes físicos y también algo que a mí me gusta mucho hablar y lo trato de hacer, predicar con el ejemplo, es que también nosotros como personal de la salud tenemos que tener una buena condición, una buena salud. Muchas veces también está esta parte de la intriga de si un fisioterapeuta o cualquier persona de la salud, sobre todo nutriólogo, ¿no? Puedes ir con alguien que está con sobrepeso, pues sería difícil como creerle, ¿no? Que ellos mismos te digan como de te hace falta comer menos, hacer ejercicio, cuando tú ves y no lo están llevando a cabo. Entonces, toda la vida, yo creo que no nada más en la parte profesional, sino en la parte personal,
hay que ser congruentes lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, pues bueno, estas son algunas imágenes de que también, ¿qué es la fisio, no? O sea, la parte de la fisioterapia está en todos lados. Igual en la parte de nutrición, si quieres igual seguir dando a las diapos, por favor. Este, toda esta parte, pues también hay que tener una condición entre nosotros, ¿no? Si son agentes físicos, hay momentos en que los agentes físicos nos pueden ayudar, pero nada más lo vamos a dejar como de, ay, el ultrasonido, media hora de terapia y ya, a su casa, ¿no? La termoterapia, sino también es un constante movimiento y enseñanzas hacia el paciente. La parte de rehabilitación aquí juega mucho, mucho que ver. Después de una cirugía de cadera, de rodilla, de ligamento, demás, la parte de rehabilitación, sobre todo en los ligamentos, ¿no? El ligamento cruzado anterior y posterior que se dañan muy frecuentemente en deportistas de alto nivel por un desgaste, por una mala técnica, por una mala práctica, un sobreentrenamiento, un esguince. También eso, la parte de la rehabilitación junto con el equipo de fisioterapia es muy, muy, muy importante para que lo que hizo el ortopedista lo siga haciendo, lo que reparó el ortopedista, también el paciente no sufra después daños, ¿no? A nivel privado, he visto que definitivamente tienen un consenso muy, muy, muy claro en el cual está así, ¿no? El ortopedista, tienes que tener sí o sí fisioterapia y ya, el paciente sale súper bien, sale caminando incluso. Pero hay veces que en la parte pública no contamos con herramientas para enseñarle al paciente, pero es nuestro actuar como también personal de la salud, decirle, aquí, hasta aquí llega mi punto, ¿no? Aquí como ortopedista, hasta aquí está, pero existe alguien encargado del movimiento que va a estar con usted durante meses, dándole ejercicio cada vez más especializado a lo que usted está haciendo, a lo que usted se dedica y lo va a estar llevando a cabo y él lo va a orientar en todo lo que necesite, ¿no? Entonces ahí es bueno referirlo con un fisioterapeuta. También entra la fisioterapia en la nutrición, la fisioterapia también deportiva, existe mucho campo de la fisioterapia, ¿no? No nada más es lo que nosotros vemos de repente, que eso es masaje, ¿no? O sea, mucha gente es como de masajista no te bajan, y sí, es una parte chiquita, chiquita a comparación de todo lo que hay. Y bueno, igual quiero compartir las siguientes diapos, si quieres pasarle a la otra. Bueno, ya hablaba un poquito también como que justamente, ¿no? Nosotros como fisios también tenemos que estar ahí con la condición y en las sesiones del español de repente pues llega uno que otra vez que tenemos ahí que hacer algunas actividades y pues bueno, también ahí nos ponemos a prueba y ahí como ojo clínico, ¿no? Siempre ahí criticando al compañero, ¿por qué no? En la siguiente igual les comparto una página igual que de un compañero, un colega, igual habla mucho también como la divulgación de la fisioterapia, porque pues también hay mucha investigación en fisioterapia y hace falta mucha investigación en fisioterapia, y pues también conocer un poquito los alcances es importante, igual lo que les comentaba, fisioterapia en la nutrición, cómo puede llegar todavía a ser muchísimo más, ¿no? O sea, mucha gente a veces deja de lado la alimentación y solamente se dedica a hacer ejercicio, o deja de lado el ejercicio y solo se va a la alimentación, y al final es algo completo, o sea, las personas somos de manera integral, entonces tenemos que funcionar así. Y en el equipo de rehabilitación definitivamente uno no es el Superman que todo lo puede, ¿no? Entonces también es necesario conocer los diferentes, a qué se dedican los diferentes profesionales. Yo les quiero compartir el siguiente video, es de una de mis pacientes, actualmente la sigo viendo. Y bueno, en el primer video, ella es una paciente neurológica, porque ya les comenté, mi área es más a la neurológica. Entonces, no, quiero que vean cómo hace el primer ejercicio en el primer video. Cómo pasa de un lado al otro la mano, ¿no? Ahí vienen muchas cuestiones del alcance, la coordinación, ojo-mano, muchas cosas, ¿no? Entonces, la paciente ya estaba un poquito mejor, fue avanzando. De hecho, este video tiene diferencia de 2 semanas y bueno, había ahí algo que yo decía como no queda al 100% esta parte, ¿no? En la mano sobre todo. Al momento no sé si se dan cuenta que su mano derecha, que es donde tiene la hemiplegia, no lograba hacer esta cuenquita, digamos, con la mano, ¿no? Entonces, igual, con movimientos analíticos de saber cómo se mueven las articulaciones y demás, cómo es que ahorita en el siguiente video van a ver cómo está más ágil esta parte del movimiento.
digo, es una cuestión 8, también 9, neurológica, pero también 11. la parte de ortopedia es muy, muy importante, ¿no? Si yo como fisioterapeuta neurológico no me enfoco en lo ortopédico, puedo dejar que la paciente siga y siga por mucho más tiempo con esta falta de movimiento en la articulación y después que llegara a que se osifique y luego quedan como, o sea, como palitas, ¿no? Entonces, pues una mano como pala no nos sirve mucho. Una mano tiene una función de actividades de la vida diaria, que también ahí influye también un terapeuta ocupacional para la rehabilitación, y es muy importante todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una de mis pacientes y cada vez va mejor. La verdad es que es como de las personas y que también puedo decir que se han estado aplicando y también le interesa mucho aprender sobre su cuerpo. Entonces, bueno, eso también es muy, muy importante. Continuamos con la siguiente diapo, por favor. Bueno, esta es una frase de un amigo, igual un colega que les invito a que lo sigan ahí igual en sus redes sociales. La fisioterapia es más que ultrasonido terapéutico, TENS, ejercicio, masaje, educación. Es empatía, respeto, aceptación y todos estos valores que te definen. Entonces es muy importante, ¿no? También entender que cualquier persona, cualquier personal de la salud tenemos que tener cierta empatía con el paciente. También hay que ver los objetivos del paciente, que es para ellos la calidad de vida. Mejorar su calidad de vida, nosotros como profesionales tenemos que encaminarlos a eso. Y si en nosotros el estar encaminados a la calidad de vida incluye que nuestro actuar no solamente, el actuar para el paciente, no solamente de nosotros, sino de un equipo, es mejor. Nosotros aprendemos y el paciente se mejora, ¿va? Entonces, bueno, igual, la siguiente imagen me gusta mucho, ahorita igual estaba recordando mucho mis años de la licenciatura, ya como si hubieran pasado muchos, pero bueno. Y esta foto me gusta mucho, incluso es algo que siempre he mencionado. Esta foto yo creo que puede definir mucho mi parte mis pasos por la universidad. Ella es mi mejor amiga de la carrera. Y pues bueno, también aquí es como eran nuestros ratos libres que de repente platicábamos de todo y siempre estuvo mucho en las pláticas de mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, a mejorar la calidad de vida tiene que ser a través de la conciencia de la importancia del movimiento. En este proceso van a intervenir un equipo multi, inter y transdisciplinario. Entonces, conocer el perfil y el alcance del equipo dará al paciente las herramientas para lograrlo. Porque nosotros, mientras lo hagamos, pero el paciente no lo entienda, no lo concientice, no lo va a lograr. No lo va a lograr de manera permanente. Entonces, si nosotros porque incluso muchas veces y he escuchado a ortopedistas, ¿no? Que luego dicen como, ¿por qué creen que la fisioterapia está peleada con la ortopedia, ¿no? O incluso, y lo voy a decir así, o sea, sigo mucho al doctor Linash y de repente sus preguntas que hace cotidianamente, había una pregunta hace tiempo que vi como de, ¿usted recomendaría, estaba hablando de, creo que cirugía de ligamento cruzado anterior, y decía, ¿usted sugeriría al paciente ir a rehabilitación con un fisioterapeuta? Y decía, claro, claro que sí, no estamos peleados. Entonces, a veces es importante y se me hace extraño que la gente siga creyendo que fisioterapia solamente son masajes o que fisioterapia es un área desconocida o que fisioterapia no es una parte de las ciencias y del equipo de rehabilitación. Es una parte esencial, así como lo es un ortopedista, así es como es una enfermera en rehabilitación, así es como una psicóloga, así de importantes somos. Entonces, si nosotros como profesionales también le damos la importancia a cada uno de nuestros colegas, pues eso va a mejorar muchísimo más la calidad de vida de nuestro paciente. Y bueno, igual agradezco mucho, mucho su atención. Si tienen alguna duda, igual me pueden escribir a mis redes sociales, les dejo las personales y también como hace rato me lo comentaron, pues soy el actual vocal estudiante de la Ciudad Mexicana de Anatomía, entonces también los invito a que nos sigan, a que sigan formando parte de esta parte de la nueva generación igual de profesionales de la salud, a la que me gusta llamar, porque lo vemos con un enfoque multidisciplinario. Entonces, y mientras lo sigamos viendo así y mientras sigamos actuando nosotros así como estudiantes, al momento de llegar a la parte profesional, no vamos a dar ningún segundo de hasta dónde está en nuestras manos un paciente. Entonces, creo que es muy, muy importante. Y pues nada, les agradezco muchas dudas.